Mi investigación se centra en desarrollar técnicas estadísticas para analizar datos que son direcciones o ángulos, como puede ser la dirección del viento, la dirección de las olas o el ángulo en el que un animal persigue a una presa. Entonces esto es importante porque, por ejemplo, si tú tienes dos ángulos como 5 grados y 355 grados y les haces la media es 180, pero 0 y 355 apuntan en una dirección y 180 apuntan en la dirección opuesta. Así que si algo tan simple como la media no tiene sentido, todas las técnicas estadísticas o la gran mayoría de técnicas estadísticas no son correctas para este tipo de datos. Entonces en mi investigación nos dedicamos a crear nuevas técnicas y estudiar su contexto teórico para probar que tienen buenas propiedades. Esto tiene muchísimas aplicaciones, como ya te decía, pues por ejemplo en meteorología, en ecología o en muchas otras ramas de conocimiento. Creo que es una investigación bastante relevante, sobre todo desde el punto práctico, porque, como decía antes, este tipo de técnicas, en las técnicas usuales no las puedes aplicar a este tipo de datos. Las puedes aplicar, pero darían lugar a conclusiones completamente erróneas. Entonces es necesario tener técnicas estadísticas que den lugar a unos resultados correctos para que muchas investigaciones científicas puedan tener resultados fiables y corroborables. Bueno, dentro del trabajo teórico que hacemos nos dedicamos a demostrar matemáticamente ciertas propiedades de estos métodos que en sí pueden ayudar en el futuro a probar más propiedades de otras técnicas matemáticas o técnicas estadísticas. En cuanto a la parte más aplicada, ya hemos aplicado estas metodologías en campos, pues como decías tú, en la ecología hemos visto cómo la dirección del viento afecta a la concentración de partículas PM10, que son unas partículas de concentración contaminantes, para ver, por ejemplo, si la presencia de una fábrica podría afectar a la contaminación en una ciudad. Hemos analizado también estrategias de escape en animales, ver cómo el ángulo en que un depredador persigue a su presa afecta a la decisión de escape, entonces eso también tiene una componente psicológica. También lo hemos aplicado a datos de macacos, donde queríamos ver si una dirección visual, un estímulo visual que se les presentaba que cambiaba de dirección, afectaba a la respuesta neuronal. Entonces sí que vimos que determinadas direcciones presentaban más respuesta neuronal, mientras que un estímulo visual en ciertas direcciones presentaba poca respuesta neuronal. Considero que en la estadística los retos más importantes quizás estén dentro de que ahora con la inteligencia artificial, el machine learning, quizás queremos unos resultados más inmediatos, queremos una predicción y no nos estamos dejando de centrar en cuánto de buena es esa predicción. Entonces considero que este trabajo de estadística teórica es importante para ver cuándo, por ejemplo, esa predicción, cuánto de probable es. No es lo mismo tener una predicción que vaya a ser muy probable que predigas algo pero con una probabilidad muy baja. Por ejemplo, ¿no? ChatGPT te tiene que dar una predicción de una palabra, de una respuesta, pero hay veces que te va a decir una tontería porque quizás esa predicción es lo más plausible pero con una probabilidad muy baja. A mí me gustaron las matemáticas desde muy pequeña, en el colegio. Fui a varios concursos de matemáticas ya en primaria o secundaria y creo que tuve muy buenos profesores en el colegio, en el instituto, y siempre quise estudiar matemáticas. Es verdad que la estadística en particular nunca me gustó mucho hasta el último año de carrera, que me dio clase la que fue a posteriori mi directora de tesis, Rosa Crujeiras, y fue ella la que después, haciendo el trabajo de fin de grado, me metió el gusanillo por la investigación en estadística y quise dedicarme a ello. Lo más motivador yo creo que es el conseguir un resultado importante después de haber estado mucho tiempo dándole muchas vueltas, muchos esfuerzos, después de no poder dormir, cuando al final eso sí que sale después de muchas horas de trabajo, es muy gratificante.
Pero es verdad que muchas veces circunstancias económicas o incertidumbre, porque claro, al final la investigación, sobre todo en etapas tempranas, no es muy estable, entonces hay mucha incertidumbre económica a nivel de trabajo y quizás eso es lo que más frustre un poco las ganas de investigar. Yo creo que un poco la constancia, la paciencia, ¿no? De no rendirte cuando las cosas no salen a la primera, porque nunca van a salir a la primera, pero ser constante y esperar al final, que al final sí que las cosas salen, y también, bueno, como siempre, un poco de suerte siempre también es necesario. Creo que a nivel científico en España se hacen muy buenas matemáticas y que estamos a la altura de los países punteros en matemáticas. Cuando vamos fuera se nos valora mucho, pero es verdad que creo que nosotros mismos no nos valoramos. Por ejemplo, económicamente, en España los investigadores jóvenes no tienen oportunidades comparables para nada a lo que se puede encontrar en otros países. Y cuando nos vamos a otros países, de verdad allí sí que nos valoran y nos ofrecen las oportunidades que no podemos encontrar en casa. En el siglo XXI vivimos en una sociedad tan tecnológica, tan informatizada, que al final las matemáticas están detrás de muchas cosas, ¿no? Con tanta información tenemos muchos datos y es muy importante aplicar matemáticas para saber cómo gestionarlos. Por ejemplo, a la hora de gestionar recursos, los recursos son muy limitados, especialmente en esta época, no como en épocas anteriores, y entonces las matemáticas son, por ejemplo, necesarias para poder distribuir estos recursos de forma adecuada y hacer análisis para poder plantear herramientas de cara al futuro. Para mí un honor, porque es una recompensa al esfuerzo de muchos años, una recompensa, muchas horas de trabajo, muchas noches preocupada porque los resultados no salían, entonces una gratificación muy grande y un orgullo tremendo, y además es muy agradecida sobre todo a la gente que me ha ayudado en este proceso, sobre todo a mi directora de tesis.